Muy buenos días. Hola, hola, hola. Te saluda Cristina López Schlichting. ¿Cómo es posible esto? Pero vamos a ver, ¿por qué tengo la redacción así? A 14 de octubre he estado dudando a la hora de vestirme esta mañana entre un vestido de tirantes o una blusa. Marcio Ortega anda por ahí con túnica playera. Jesús García Ercilla con chanclas. Sofía Gonzalo, Isa Lobo y Cinta Molina llevan tops. Y Adrián Sánchez y Maiki del Toro van en pantalón corto. ¿Cómo es posible pasar calor por la noche? Las playas están saturadas y el periódico de Cataluña lleva en portada que dos zonas en concreto del litoral de Barcelona no llegan en estos momentos al mínimo de comodidad de 4 metros por usuario. Es evidente que este segundo verano, no es normal. Esto es un problema inevitable y grave. Y grave es, por ejemplo, la carta que he recibido de una monja española, catalana, por más señas desde el Congo, donde me explica que por los disturbios militares y políticos ha tenido que ser testigo de cómo una turba sacaba los ojos a un hombre y luego le ponía al cuello un neumático antes de prenderle fuego frente a una multitud entusiasmada. Eso son problemas. Me gustaría saber qué necesidad tenemos de vernos en una segunda crisis económica en España por culpa de Trapero, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Carme Forcadell o Puigdemont. ¿Qué se les habrá metido en la cabeza a estos señores? ¿Qué sueño de grandeza nacional y felicidad en la tierra prometida que nos están arrastrando a todos al abismo? ¿Acaso no hemos tenido bastante de supernaciones poderosas y de expansiones imperialistas bajo la bandera de la raza y la lengua? Otra vez el mito nacionalista en Europa. Esta vez con lo de la nación pequeña más rica de Europa, al estilo de Dinamarca o Luxemburgo. Cada mañana nos levantamos con una prueba más de que un grupo de hombres y mujeres nos ha traicionado a los demás y que llevan años labrando una sedición a espaldas de todos. Colegios y clases donde se explica que la Guardia Civil, la policía o el rey son malos. Medios de comunicación que llaman al referéndum ilegal o los levantamientos callejeros. Mossos de escuadra que traicionan a sus compañeros y al Estado. El idioma utilizado como ariete y para levantar fronteras. Hoy abre su edición el diario El País con la noticia de que la Generalitat está creando un Estado independiente en la red mediante un sistema informático con la ayuda de Estonia, uno de los países más avanzados en las novedades informáticas. Un consorcio público pagado por la Administración se ha dedicado a elaborar un censo de la población, un listado de organizaciones públicas y de empresas privadas y un registro de la propiedad. Sería la estructura de la Cataluña independiente. Creíamos que nuestro problema era la crisis económica y el paro, y luchábamos como leones contra ella. O el terrible terrorismo de ETA, que hemos saldado apretando los dientes entre todos, y detrás del esfuerzo noble de la policía y la Guardia Civil. Y resulta que a las espaldas de todos se estaba larvando un Estado paralelo en Cataluña sin que nos diésemos cuenta. Un Estado con fuerzas policiales propias, con comités ciudadanos paralelos, con embajadas alternativas y redes de comunicación secesionistas. Y cuando nos hemos querido recuperar del shock, Cataluña está partida en dos por una red de odio, porque los independentistas dicen que los otros, los catalanes que no están de acuerdo, son traidores, colaboracionistas, butiflers. ¡Qué horror! De nuevo, los años 30, los odios de la Guerra Civil y la Guerra Mundial. Se están elaborando listas de jueces traidores, de funcionarios traidores, de profesores y maestros traidores, de alumnos traidores y hasta de mozos traidores. ¿Qué es esto? ¿Otra vez la limpieza racial? Hay tanto susto por lo descubierto que la estructura económica de Cataluña ha huido despavorida. 540 empresas es las cifras de los que se han ido. Esto porque cotizan en el IBEX y son suficientemente grandes para advertirlo. Muchísimas más, empresas pequeñas y personas, se están yendo. El Gobierno anunció ayer, tras el Consejo de Ministros, que habrá que revisar a la baja las cifras económicas para 2018.
Y hay quien, de repente, ha experimentado una urgencia para solucionar todo. Lo que llevamos dejando de espaldas 20 años. Por volver a aplicar la ley en Cataluña, que en las escuelas simplemente se enseñe, que en el Parlamento Autonómico se haga solo política local, que los Mossos nos defiendan y los periódicos y los periodistas locales dejen de agitar la insurrección de la calle. Y hay quien quiere desarbolar ya mismo la autonomía y aplicar directamente el artículo 155. Frente a ciertas urgencias y ciertos puñetazos en la mesa y ciertos rumores de Twitter y de Bar, el Gobierno se ha aliado con todo el arco de partidos constitucionalistas, Ciudadanos, PSOE, PNV, y ha exigido a Carles Puigdemont que reconozca abiertamente si se declara en rebelión. En este momento, a las 10 de la mañana del sábado 14 de octubre, tiene este señor 48 horas para responder escuetamente, sí o no, nada más. A las 10 de la mañana del lunes se le espera. No que sí pero no, ni si te he visto no me acuerdo, ni verdes las han segado y yo no estaba pío pío. Sí o no. Simplemente. La alternativa de Puigdemont ahora es muy simple. O se retracta de lo que parece ser un golpe de Estado y se enfrenta a las CUP y a la Asamblea Nacional Catalana, o se le aplica a Cataluña la sujeción de la autonomía por el artículo 155. Él verá. Señor ministro, buenos días. Buenos días, Cristina. Ante todo, decirle a don Juan Ignacio Zoido que muchos nos alegramos enormemente del enorme aplauso que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se llevaron con motivo de la fiesta nacional el pasado 12 de octubre y que creo que dice mucho del amor de la gente. La verdad es que fue muy emotivo como el público, de manera espontánea a lo largo de todo el paso de los vehículos de la Policía Nacional y también del paso de la Guardia Civil, pues supieron reconocer lo que se viene advirtiendo ya durante hace muchos años, y es que son tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil dos de las instituciones más valoradas por los españoles, y eso demuestra que no es fruto de lo que hacen un día ni hacen dos, sino lo que vienen haciendo durante tantos años, que no es otra cosa que defender la libertad y los derechos de todos. Sin ellos no habría democracia y sin ellos no tendríamos la convivencia en paz que tenemos. Por eso yo creo que el otro día la reacción pues fue también un poco fruto de que hayan comprobado, como en algún sitio, como ha sido en Cataluña, por parte de algunos, no de todos, porque han tenido el reconocimiento y lo siguen teniendo de muchísimos catalanes, pero ha habido otros que los han sin duda alguna acosado. Y la respuesta del pueblo español ha sido estar una vez más con aquellos que defienden nuestra libertad y el libre ejercicio de los derechos. Efectivamente. Pues nuestro abrazo más cariñoso a todos ellos y preguntarle qué espera usted el lunes. A las 10 de la mañana del lunes tiene el señor Puigdemont que decir si ha traicionado o no, si está o no en rebelión, si ha declarado o no la independencia. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo le puedo decir lo que a mí me gustaría que pasara, y es que las autoridades catalanas volvieran nuevamente a la normalidad institucional, porque ello supondría también estabilizar la convivencia ciudadana, estabilizar la economía y, desde luego, poner fin a esta inestabilidad de convivencia, inestabilidad que ha supuesto un enfrentamiento entre catalanes y también una estabilidad desde el punto de vista económico. Lo comentaba usted en su introducción del programa, en el editorial, cuando hablaba las empresas que han salido, el riesgo que se está corriendo, que no solo esté en recesión, sino que, por ejemplo, le puedo decir dos datos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, desde el punto de vista de las inversiones, pues ha disminuido un 13%, mientras que crece un 10% en todo el resto de España. Eso significa que ha perdido 23 puntos en cuanto a las inversiones. Y en los últimos días se ha demostrado una bajada de entre el 20 y el 30% de la demanda hotelera. Eso significa que, sin duda alguna, han entrado en una situación muy crítica y, por tanto, yo creo que el señor Puigdemont lo que tiene que hacer, también usted lo destacaba, la respuesta es muy sencilla: sí o no ha declarado usted la independencia. Ya está bien de ambigüedades y, por tanto, lo que tiene que dar lugar es a una respuesta inequívoca, una respuesta que no dé lugar pues a nuevas interpretaciones, porque está en juego algo que es muy importante, que es la convivencia de todos los catalanes. Está también en juego lo que es el bienestar de Cataluña
y de España, porque todos juntos es donde tenemos que seguir ampliando nuestro bienestar, ampliando nuestro marco de ejercicio libre de los derechos, que todos juntos lo conseguimos en el año 78. Así que abandone el estar fuera del marco legal, que vuelva a la normalidad institucional, que tiene campo para ello, y a partir de ese momento, pues el diálogo sincero, que creo que es bueno y que ya se hizo en el año 78 y en los años anteriores, y que aquello dio lugar sin duda alguna a que pudiéramos avanzar mucho. Creo que es una gran oportunidad y desde luego tiene la pelota en su tejado ahora mismo el señor Puigdemont. Tiene la oportunidad de demostrar, si quiere dialogar de verdad, un diálogo serio y sincero dentro del marco legal, no fuera de la ley, y un diálogo dentro de lo que es el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Allí están 350 diputados y diputadas que representan y que defienden los intereses de todos los españoles, y ahí es en el marco en el que se debe de construir ese diálogo sincero que permita encontrar una solución para el futuro. Ministro, es posible que diga que sí o que no, pero es más posible, teniendo en cuenta su perfil psicológico y su comportamiento hasta ahora, el del señor Carles Puigdemont, que tenga usted que echar mano de sus desencriptadores y especialistas en espionaje, porque a lo mejor dice donde digo Diego y Verdes las han segado y yo andaba por aquí y no se sabe si me he independizado o me he independizado a medias. Si la respuesta es suficientemente ambigua, ¿cuál va a ser la respuesta del Estado? Pues la respuesta es que se entenderá que ha dicho que sí ha declarado la independencia, porque aquí ya no cabe ambigüedades. Les decía antes que tiene que decir sí o no. Aquí ya no se trata de decir algo ambiguo que permita interpretaciones distintas dependiendo de la persona que quiera entender una cosa o que quiera justificar otra. Y por tanto, si dice que no, pues se habrá puesto nuevamente fuera del marco de la ley, habrá demostrado que cuando ofrecía un diálogo no lo hacía con sinceridad, sino que quería seguir avanzando en esta deriva que ha llevado al pueblo catalán a ponerlo al borde de un precipicio, y como le venimos insistiendo hace mucho tiempo, que vuelva a la normalidad, que siempre hay que tener esos recursos desde el punto de vista de la política para saber pues reconducir alguna situación por el bien de todos los españoles, y creo que este es el momento adecuado. Si contesta con una ambigüedad, significará que no quiere el diálogo y que, por tanto, el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, que le ha tendido una mano de una manera muy sincera, pues tendrá que aplicar las medidas que correspondan. Realmente hay quien se pregunta si no sería incluso mejor aplicar directamente el 155, en el sentido de que es tan grave lo que hemos descubierto que acontece en Cataluña, cuando hemos caído en la cuenta de que hay un parasistema montado detrás del Estado español, que realmente eso hay que desmontarlo. ¿Usted qué opina? Bien, pues yo siempre me inclino por el diálogo, porque creo que en los momentos clave, cuando el diálogo se ha impuesto a cualquier otra medida, yo creo que ha sido muy provechoso. Y como soy un ferviente defensor de aquella generación que hizo posible, tras el fallecimiento de Franco en el año 75, de renunciar a cosas importantes cada uno en aras del bien común, defiendo aquella generación de políticos que fue capaz de construir la mejor constitución que hemos tenido, que es la Constitución del 78, que por primera vez en España ha sido una constitución de todos y para todos, no de unos contra otros. Y por eso soy un defensor del diálogo, y creo que ese diálogo además nos va a permitir también que, aplicando la ley, todo aquello que esté fuera del marco pues deba de desaparecer. Cuando digo deba de desaparecer es porque todo aquello que está fuera de la ley pues tendrá que corregirse, y sin duda alguna lo vamos a hacer. No olvide que todo esto que está ahora saliendo sin duda alguna ha sido fruto por la investigación que ha llevado también a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han sido capaces una vez más de demostrar la capacidad que tienen, al mismo tiempo la profesionalidad, y también sin duda alguna que defienden los intereses generales de todos los españoles y no están defendiendo los intereses particulares ni de ningún partido, ni tampoco de ellos, por supuesto. Están defendiendo los intereses generales. Ellos han sabido descubrir qué es lo que había, y sin duda alguna habrá que corregir
a todo aquello que esté al margen de la ley y que suponga sin duda alguna una extralimitación. Gravísima la actitud en el pasado 1 de octubre de los mandos de los Mossos de Escuadra. Hemos visto a los Mossos de Escuadra escoltar tractores en los valles de los Pirineos. O sea, los payeses conduciendo tractores para interceptar las carreteras y los Mossos de Escuadra acompañándolos de forma triunfante. ¿Con esto qué se va a hacer? Mire, ese tema está judicializado y hoy por hoy será la autoridad judicial, igual que en su día la autoridad judicial fue quien encomendó que intervinieran los Mossos en algún sentido, en otro distinto que intervinieran las fuerzas y cuerpos de seguridad pues del Estado, pues también de la ejecución de las medidas que había acordado la autoridad judicial por parte de los distintos cuerpos será ella quien tenga que determinar quién y de qué manera ha cumplido cada uno las instrucciones que había dado. Por tanto, estando sometido a decisión judicial, creo que sería un atrevimiento por mi parte y también creo que quizás incluso una falta de prudencia pronunciarme al respecto, y lo que hay que hacer es esperar la decisión de los jueces, que seguro pues será pues lo más rápida posible y se podrá analizar ya el cumplimiento, el grado de cumplimiento de cada uno de los cuerpos de seguridad que han tenido responsabilidades el día 1 de octubre. Hay más que rumores, cartas abiertas incluso en los medios de comunicación. Es noticia hoy la carta abierta de un mozo al ministro del Interior, en el que explica que hay todo un grupo de mozos que se sienten secuestrados dentro de la policía catalana y que sus nombres aparecen en listas de españolistas y que se le está haciendo la vida imposible. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Bien, es cierto que son comentarios que surgen. Sin duda alguna he leído esa carta en un diario de difusión nacional y yo no la he recibido. Personalmente no ha llegado todavía a mi poder. No sé si se identifican, si se trata de personas anónimas. Lo que sí puedo decirle es que si lo que dicen es verdad, pues es motivo de preocupación, porque a los profesionales de seguridad hay que dejarle que ellos actúen con los criterios que le marca su propia profesionalidad y la especialización que tiene cada uno, y no debe de politizarse las actuaciones de las fuerzas de seguridad, y que sin duda alguna el Ministerio del Interior siempre estará para poder corregir alguna disfunción en el ámbito de nuestras competencias, porque siempre he sido muy escrupuloso a la hora de respetar las competencias de los Mossos de Escuadra, que por otro lado también he de decirle que cada vez que he estado en Barcelona, antes y después del día 1 de octubre, de esos mozos a los que me he estado encontrando por la calle, no he tenido nada más que muestras de mucho respeto y de una atención, incluso yo le diría de una cordialidad muy por encima de lo que sería exigible. Por tanto, creo que también hay que destacar que hay muchísimos mozos de escuadra que creo que hacen su labor, que la hacen muy bien, que están preparados y que sin duda alguna no deben de tener ningún problema en seguir defendiendo lo que tienen que ser los intereses y los derechos, sin duda alguna, de todos los catalanes, piensen como piensen. En esta carta se habla también de la posibilidad de que unos mozos que están a disgusto pasen a la Policía Nacional. Es un asunto que se ha planteado ya en otros días. ¿Se contempla esa posibilidad? Bien, ahora mismo no es el mejor momento para poder estar analizando esa situación. Como siempre, nosotros, al ser una posibilidad que está prevista en la ley, pues en su momento, pues también, si es necesario, sin duda alguna hablaremos y veremos la posibilidad de que podamos dar salida a esa situación en la que se encuentren algunos mozos de escuadra. Pero insisto que ahora, hoy por hoy, no es la prioridad. La prioridad es que pudieran las autoridades catalanas reconducir la situación que acaban de desencadenar y que volvieran a la normalidad institucional, y dentro de esa normalidad institucional que podamos corregir cualquier disfunción que se haya podido producir, que mejoremos la coordinación, que todo lo que tiene que ser la planificación, pues que sea algo en beneficio de todos y no de unos cuantos. Y ahí es donde creo que tenemos nosotros que estar ahora mismo centrados en todos nuestros esfuerzos, al igual que, como es lógico, pues todo el despliegue que ahora mismo tenemos allí de apoyo a los mozos
por si hay que garantizar el orden público, pero también si tenemos que dar respuesta a todos los requerimientos de la autoridad judicial y fiscal, pues creo que a que se encuentren bien esos hombres y mujeres que de la Policía Nacional y Guardia Civil están allí, que se encuentren en las mejores condiciones posibles para que después puedan también cumplir con sus obligaciones, esa sí que es una auténtica prioridad ahora mismo para nosotros, que ellos se encuentren bien y que se encuentren con el ánimo y con las ganas de poder colaborar a resolver la situación que ahora mismo está atravesando Cataluña. Verdaderamente ha sido muy doloroso ver a los policías nacionales, a la Guardia Civil, hostigados en algunos hoteles locales, en ocasiones pues por grupos de la ANC y de Òmnium Cultural. Después ha habido, tremendo. Luego ha habido una reacción generosa de la gente que incluso ha ofrecido sus casas. Lo cierto es que ahora mismo la situación es delicada porque hemos escuchado cosas tan graves como lo voy a decir directamente, a Mónica Terribas en Cataluña Radio decir que lo que ha empezado en la calle tendrá que acabar en la calle, que es una insinuación de revuelta callejera. Hemos escuchado a líderes de la ANC hablar de la posibilidad de que la población se organice en comités y que organice bloqueos y algaradas en las calles. Me imagino que este escenario está en la preocupación también del ministro del Interior y que tiene provistas las soluciones. Por supuesto, por eso he mantenido en la última semana, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, que mientras sea necesario, la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirá allí con el despliegue de apoyo y de refuerzo que ha mantenido, porque deben de saber todos los catalanes y todos los españoles que lo que hemos reforzado las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil porque era necesario y porque se ha demostrado que era la medida adecuada que teníamos que tomar desde el Gobierno de España. Pero que sepa todo el mundo que allí hay diariamente muchos guardias civiles y muchos policías nacionales que están cumpliendo con su obligación, porque los Mossos de Escuadra tienen unas competencias, pero también tienen competencia la Policía Nacional y la Guardia Civil y también la desempeñan. Muchos de ellos catalanes que han nacido y que viven allí y que no quieren irse. ¿Por qué? Pues porque son catalanes y por tanto yo creo, insisto, que es el momento de promover un diálogo sincero como ha hecho el presidente Rajoy y que vuelvan a la normalidad institucional. Es la mejor manera, insisto, en recuperar no solo lo que es la estabilidad en la convivencia, sino una estabilidad económica que sin duda alguna tiene que ser el motor para el crecimiento económico y por tanto creación de empleo, que es lo que verdaderamente hoy le importa también a todos los catalanes y le importa a todos los españoles, que podamos seguir juntos creciendo y generando empleo. Pues muchísimas gracias al ministro del Interior, al responsable de la seguridad de España en estos momentos tan delicados, a don Juan Ignacio Zoido. Gracias por haberse acercado a los oyentes de COPE en este momento histórico. Muchas gracias, Cristina, por la sensibilidad con la que ha estado tratando durante muchos días esta situación que han vivido policías nacionales y guardias civiles que cumplían con su deber. Y muchas gracias por darme la oportunidad de nuevamente en el día de hoy reclamar diálogo de verdad sincero para salir de esta situación por el bien de todos los españoles, en especial de esos niños que hoy día están creciendo y que deben de crecer sin duda alguna en el diálogo y no en el fomento del odio. Efectivamente. Muchísimas gracias, ministro. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ha sido durísimo comprender de repente como nación que hemos sido traicionados por un grupo de ciudadanos, no precisamente por los catalanes, sino por una parte de Cataluña que se ha empoderado de la administración y de las estructuras del Estado para volver a diseminar ideas nacionalistas, ideas de exclusión en las escuelas, en los medios de comunicación, listas en las que se incluye a jueces partidarios del régimen y los que no, funcionarios, mossos de escuadra que están siendo hostigados por sus compañeros. Qué vergüenza y qué pena y qué larga tarea queda por delante de aplicación de la ley y de las leyes en España. Sin embargo, ha surgido una esperanza que ha sido la reacción, y no solamente la reacción del rey a la cabeza del orden constitucional y de los partidos constitucionalistas de la mano, el PP, el Partido Socialista, incluido el Partido Socialista de Cataluña, que era difícil la cosa, Ciudadanos, el PNV, sino también las grandes manifestaciones, las del pasado día 12 y la previa grande constitucional a favor de la unidad de la nación y la recuperación del Sejm.
A raíz de estos gestos ha cambiado cosas físicas incluso en Cataluña, porque antes apenas se veían más que esteladas y como mucho señeras en las ventanas. Ahora vuelven a aparecer otra vez banderas españolas y hay gente que dice que ha perdido el miedo. Otros no han perdido el miedo, pero al menos se atreven a hablar. Le hemos preguntado a nuestro Diego González, que está por Barcelona pulsando la actualidad en estas últimas 48 horas antes del ultimátum proporcionado a las 10 y que vencerá a las 10 de la mañana del lunes a Carles Puigdemont, cómo está el ambiente y si hay menos miedo o más positividad. Vamos a ver qué nos cuenta. De la euforia a la desilusión en apenas 8 segundos. Es lo que ocurrió en los alrededores del Parlamento catalán el pasado martes, después de escuchar la declaración de Puigdemont. Esa desilusión se ha trasladado a las calles, se palpa en el ambiente y también se ve en las fachadas de los edificios. Todavía quedan esteladas, pero alguna que otra ha desaparecido. Me lo cuenta David, del barrio de Sants. Últimamente hay esteladas, pero hay menos. Y después de todo esto que está pasando aquí en Cataluña, se ha levantado también el sentimiento español y mucha gente ya no nos callamos, salimos a la calle y ponemos nuestros símbolos nacionales en nuestros balcones. Mercedes, de Sabadell. Alguna estelada menos, sobre todo en los barrios. Tanto en el centro, que es más independentista, tampoco lo he notado tanto, igual alguna, pero se notan más en los barrios al ser menos las esteladas que había, y entonces te das más cuenta cuando desaparecen, ¿no? Otoñi, de Granollers. Que hay muchas más banderas españolas colgadas en los balcones. Posiblemente siguen estando las mismas esteladas, pero te sorprende la gente que ha colgado su bandera sin miedo. Creo que el pasado domingo, sumado con la fuga de empresas que durante estos días estamos viendo aquí en Cataluña, ha creado un antes y un después en este desafío independentista. Y creo que se ha acabado con el miedo de sentirse español. Juanse, del barrio de San Andreu, me cuenta una de las posibles claves de por qué aparecen y desaparecen las banderas. Ha habido dos momentos claros de aumento de banderas. Uno de ellos ha sido el 2 de octubre, después de lo que la mayoría de catalanes sintieron como una agresión policial, incluso los que iban en contra del referéndum, y otro el 9 de octubre, después de la manifestación constitucionalista, nos han aparecido bastantes banderas españolas. En lo que sí coinciden todos y cada uno de ellos es en el cambio de estado de ánimo de la población no independentista. Después de esta semana han sentido mucho alivio. El día 8, cuando salimos muchos catalanes, barceloneses y vino gente del resto de España a la calle, al juntarnos más de 1 millón de personas, pues sentí alivio, aparte de la respuesta del Estado a través de PP, PSOE y Ciudadanos, pues sí. Bueno, un poco más tranquilo, sí, pero sobre todo tiene más efecto casi lo que se va en las empresas, porque muchos que son independentistas, pero no radicales, se están dando cuenta de que igual no todo lo que les estaban diciendo igual no era verdad. Bueno, yo creo que ha habido alivio desde la manifestación del día 8, que fue masiva, en el que yo creo que también el PSOE vio la sociedad catalana, la realidad de la sociedad catalana, al apoyar a Pedro Sánchez a Rajoy. Yo creo que aquí la sociedad también lo está viendo bastante bien. A pesar de este alivio del que hablan, de este cambio de ambiente, de este cambio de actitud, todavía ven la solución muy lejos. Nos dicen que no tiremos las campanas al vuelo. Todavía queda mucho camino por recorrer. Pues desde luego que lo que cuenta Diego es cierto, queda mucho por recorrer y lo primero de todo, empezar a tender manos sobre la enorme, profunda fractura de la sociedad catalana donde se ha instalado el odio. Cuando en una sociedad ocurre esto,
se necesitan décadas para volver a construir. Qué cosa tan triste, ¿no? En estos momentos, me dicen los amigos, hay colegios donde los maestros no se hablan unos a otros, hay empresas donde se discute, hay desde luego familias que se han roto y no nos cansamos de decir que hay mucho temor, mucho miedo de personas que saben que se están ejecutando listas de policías no afectos, de mozos no afectos, de vecinos de este y de otro color, de alumnos en la universidad de este y otro signo, de profesores, de juristas, de abogados afectos o no afectos al régimen. En fin, lo más grave que hemos vivido en estos términos poblacionales desde los años 30 en España. Durísimo. Y claro, la gente lo pasa mal. Y nos ha llamado la atención una noticia hoy en el diario ABC que reza de la siguiente manera. Eugenia Ayue, titular de una farmacia en la calle Florida Blanca de Barcelona, da fe de que la incertidumbre política ha tenido un impacto en la salud de la población. Y dice la farmacéutica, nos hemos quedado sin tila, ha sido increíble. La gente necesita tranquilizarse porque es un tema que les preocupa. En mi farmacia hace días que el asunto está muy presente. La titular de otra farmacia, Mónica Jaumot, en la Ronda General Mitre, coincide que también se les han acabado las reservas de valeriana y de melatonina. Como sabéis, la melatonina se utiliza para dormir como agente inductor del sueño. Y es que dice la prescripción, dice, estos tipos de medicamentos no necesitan prescripción médica y son buenos para rebajar el estrés. La gente está reconociendo que no puede dormir. También otras boticas como la Iglesias UX o la Ribes han visto personas afectadas. Y realmente no me extraña en absoluto. Bueno, vamos a ver qué opinan sobre el tema del día, pero también sobre esto, porque no es inevitable consultar a nuestros psiquiatras y psicólogos. Pedro Martínez, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. José Miguel Gaona, muy buenos días. Muy buenos días. Javi Peña, que no es psiquiatra, pero como yo es paciente. Buenos días. Sí, y periodista. Aunque eso sea ya un asunto menor. O más grave, o más grave. Claro, no es de extrañar que la gente esté de los nervios. Efectivamente, es decir, ayer mismo, por ejemplo, además los temas económicos, yo creo que podemos hacer chistes fáciles con el tema de los catalanes, siempre con el dinero y tal, pero creo que afectan a todo el mundo. Y ayer veíamos en los telediarios las colas que había en provincias aledañas a la propia Generalitat, colas de gente que intentaba poner a salvo, por ejemplo, sus bienes, gente modesta, por otro lado, no estamos hablando ya de las grandes empresas, ¿no? Es decir, que esas no necesitan desplazarse, esas no hacen... De psicosis, ¿no? Que le tiene que estar afectando, como es lógico, a todo el mundo. Además, yo creo que en este tipo de situaciones muchas veces la rumorología se extiende con montones de cosas, que si la CUP le decía que no les daba igual hacer un corralito, que si iban a sacar una moneda, como en la guerra civil, que esas autonomías, ¿lo recordáis? ¿No? De Mallorca y tal, sacaban unas monedas que parecían sacadas del Monopoly, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí, son rumores, además, sin fundamento, pero, por ejemplo, a mí me han llegado cosas como que la Asamblea Nacional Catalana estaba distribuyendo instrucciones para cortar las carreteras o tomar el control de los aeropuertos, que a la gente le ponen de los nervios, ¿no? Y, de hecho, hay que encarecer a las personas, primero, que se atengan a la información fidedigna de los medios de comunicación relevantes y, en segundo lugar, que no abusen de la información. Esto es lo que está diciendo el Colegio de Psiquiatras, Gaona. Claro. Ese exceso de información en el que, además, los últimos días yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿eh? Hemos visto el telediario de las 3, el extra de las 5, el telediario de las 9, Madre mía, las verdad, horas de la radio día a día, internet. Había momentos, me ha pasado a mí, en que webs de los principales periódicos, por ejemplo, estaban colapsadas. Te daba errores del servidor, ¿no? Y realmente, no pasaba nada extraordinario de hora en hora, excepto un par de días que quizá ocurrió alguna cuestión. Ya, pero el mensaje al fin y al cabo es un mensaje de incertidumbre. Como tú muy bien sabes, esto genera muchísimo miedo, y se ha disparado. Yo es que he visto dos puntos diferentes. Antes de lo que es esta declaración de Puigdemont, ¿no? Y después, ¿no? Cuando ya pues empiezan incluso las personas a creerse que esto puede pasar, es decir, que pueden pasar cosas raras, sobre todo también cuando las empresas en Cataluña se han ido. Esto ha generado muchísimo en la sociedad una sensación de miedo, un miedo extremo que no me extraña que las boticas que estén ahora mismo sin melatonina, sin valeriana y sin antidepresivos. Pero yo, además, tengo que decir que esa situación evidentemente se centra en Cataluña, que es donde está el meollo del conflicto, ¿no?
pero yo creo que nos ha afectado también a muchos que no vivimos en Cataluña, yo doy fe. y que también, vamos, yo lo he vivido en algunos momentos con verdadera angustia y comentaba las disputas que hay entre familiares y tal. Yo en los últimos 15 días no he borrado a más gente de mi Facebook que en toda la historia que llevo en el Facebook, por, digamos, el ardor con el que se han desarrollado algunos debates que dices, bueno, es que, digamos, mi protección psicológica es decir, bueno, pues esta persona fuera, porque es que me lleva a un estado de angustia. Sobre todo... ¿Y se te metes tú solito en esas historias? Seguro, sí. Es que lo vives con una intensidad. Sí, lo de las redes sociales... Le comentaba... Veo a Mikey del Toro, que nos está grabando, que lo sepáis, para que tampoco exacerbéis los ánimos, porque está con Facebook Live, por si queréis vernos en la tele. Javi Peña es un monstruo de las redes le comentaba sociales. a Pedro antes de entrar, digo, yo es la primera vez hace 10 años ya que dejé la radio y el periodismo de reporteril, digamos, digo, y es la primera vez que verdaderamente echo de menos estar metido en este meollo, ¿no? Lo cual tendría un inconveniente, porque no me permitiría a lo mejor expresarme con la libertad que me expreso al verlo con esa distancia que proporciona el no cubrir el evento de forma periodística. Pero hablabas muy bien del tema de los medios de comunicación fiables, y has visto que te he hecho yo algún gesto. Digo, ¿por qué me va a hacer estos gestos, Pues Javi? fíjate, porque creo que se ha desarrollado una cantidad de bulos tan enormes que han afectado incluso a los medios de comunicación más serios, que en algún momento han tenido incluso que llegar a desmentirlo, con lo cual a veces, incluso siguiendo los medios serios, pues lo vemos, por ejemplo, por las fotografías que se han distribuido de lo pasado el 1 de octubre, hubo medios que realmente se creyeron que alguna de las fotografías correspondían con ese evento y después han tenido que desmentirlo porque no era así, con lo cual es que llegamos a un momento en el que ni siquiera nos podemos creer la información que en otro momento consideraríamos seria, pero no por los medios que intentan esforzarse en ser lo más rigurosos posibles, pero que a veces es que vivimos en un mundo en el que la intoxicación es tan fácil que realmente cuesta mucho trabajo. De todas formas, yo digo una cosa, acontezca lo que acontezca, tenemos que conservar la razón y, por lo tanto, esa es una prioridad. Claro. Quiero decir que, permítaseme la comparación desgraciada y de escaso gusto, pero hasta en Auschwitz había que conservar la calma, claro. Y no todo el mundo sabía hacerlo, porque lógicamente no todo el mundo tiene el mismo sistema nervioso, ¿no? Entonces, abusar excesivamente del flujo informativo, estar constantemente comunicándose por las redes sociales, acudir a todos los informativos, a todos los recursos que ponen a tu disposición los medios, puede enloquecerte, ¿eh? De hecho, hay unos estudios muy interesantes en Estados Unidos, para variar, que se hacen estudios de casi todo, del 11 de septiembre, en el que no solamente hubo un aumento, evidentemente, de los niveles de ansiedad en personas que a lo mejor vivían en Wichita, en una granja llena de gallinas, realmente, ¿no? Sino que incluso hubo una verdadera ola de personas que tuvieron literalmente trastornos por estrés postraumático. Es decir, como si hubiesen estado literalmente al pie de las Torres Gemelas y hubiesen sido afectados de una manera directa, porque todo este tipo de cuestiones, claro, no podemos negarlo, no es solamente una cuestión racional, sino es de emociones. Yo creo que las emociones aquí han jugado un papel muy importante. José Miguel, y te lo planteo como pregunta, que por supuesto, vamos a ver, algo más trágico que un atentado no existe, ¿no? Y del 11S o el 11M o lo que pasó en Barcelona. Pero este asunto tiene una vertiente que puede afectar todavía más psicológicamente, o un par de vertientes. Por un lado, la incertidumbre, que no sabemos lo que verdaderamente va a pasar. Yo creo que no lo saben ni los que están metidos en el meollo de la cuestión. Y el segundo es la prolongación en el tiempo, es decir, que es una situación... Crónico. Que al fin y al cabo el atentado es un día, pasas una semana más o menos con el barullo de información, pero esto llevamos ya y lo que nos queda por delante, es decir, que es un asunto... ¿Y el sentimiento inconsciente de se veía venir tarde o temprano? Sí. ¿No? Que es como un rum de fondo que casi todo el mundo a mí, si me lo sabía que podía ocurrir. Si me lo permitís a mí, yo voy a decir hasta incluso que, bueno, el miedo ha venido bien, ¿eh? Ojo, ¿eh?
El miedo ha venido bien que se cree, sobre todo para hacernos conscientes y ser realistas serio, ante ¿no? una situación que verdaderamente, quizás, porque hemos hecho muchas críticas al gobierno diciendo que la desidia, el dejar, el no intervenir, y cuando se ha intervenido, realmente lo que ha hecho que incluso parte de la población catalana reaccionara es el miedo, es decir, ojo, que esto va en serio. Hubo un momento, acordados, cuando interviene don Felipe VI, el rey, yo creo que la sensación es esa, o sea, decir, Jesús, María y José, ¿ante qué nos encontramos, no? O sea, y luego hay un factor también, ¿eh? Yo creo que de repente han aparecido fantasmas en nuestras mentes que no son nuestros, que son de nuestros abuelos. Sí. Yo he de reconocer, de verdad, que yo nunca he vuelto a pensar en la guerra civil. O sea, a mí una actitud como la de Zapatero, cuya vida parece estar ordenada a los destinos de su propio abuelo, es algo que se me escapa, porque yo no lo puedo entender. Quiero decir, que tenía tanto vínculo con la guerra civil como con la Primera Guerra Mundial o la de 1871 entre la guerra franco-prusiana. O sea, y de repente, por primera vez en mi vida, he recordado escenas que me contaron mis abuelos de la guerra española. Y esto es horrible. Claro. Es que es precisamente eso. Yo sí que creo que hay familias, sobre todo, tenemos muchos asuntos pendientes de la guerra civil, aunque parezca que hace muchos años que pasó y que debemos superarlas. Son heridas que hay que ver una vez que se hacen, lo digo para quienes nos están escuchando desde las autoridades de la Generalitat. Esas heridas, una vez que se infligen, tardan décadas, si no siglos, en curarse. Ojo, sin llegar a la guerra, que esperemos y todos cruzamos los dedos de que no va a llegar a ese extremo, estos días va a costar décadas superarlos, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que se ha abierto una brecha que no está impulsada por una guerra sangrienta, pero sí que es una guerra de tal magnitud de odio. Las semillas del odio se empezaron a plantar hace 20 años. Claro. Esos universitarios que se encerraban en la universidad son los mismos que hace 20 años les decían que España era su enemigo, que esto y que lo otro. Y ahora ya están creciditos y talluditos todos. Sí, pero fíjate, yo me llamó, en relación incluso a lo que comentaba Pedro, que tiene toda la razón, me llamó la atención cómo de repente cuando la gente empezó a ver que el tema iba en serio, cómo hemos pasado, por ejemplo, de los universitarios que se movilizaron antes del referéndum por miles en los distintos campus, cómo de pronto, cuando se iba a hacer la declaración unilateral de independencia, se organizó unas marchas desde los distintos campus universitarios hasta la sede del Parlamento, ¿y sabes cuántos acudieron? 50 estudiantes. Entonces, eso quiere decir, da la razón un poco a lo que dice Pedro. Es decir, yo leí un artículo que me encantó el título, que decía, la independencia no era una fiesta de pijamas. Y yo creo que eso define muy bien la actitud, por ejemplo, del tema de los estudiantes universitarios. Además de la manipulación y del adoctrinamiento y demás, sí que hay un elemento festivo. Es decir, a un universitario le das una causa por la que luchar y aunque no le hayan estado adoctrinando, se apunta. Cuando ya ve que la cosa... Las orejas del lobo. Cuando ve que se puede quedar sin trabajo, que además no va a poder viajar a Europa porque no va a tener las fronteras abiertas para trabajar en otros países de Europa. Bueno, va a poder trabajar, pero con muchas más dificultades, ¿no? Y demás... Ojo, ahí ya claro, la cosa eso cambia. Es un afrontamiento de la realidad que ha venido muy bien, se ha vivido en el idealismo, Eso es. En un momento determinado se ha visto las orejas al lobo, hemos caído, se han dado de frente con el suelo, con la realidad, y a partir de ahí es cuando vienen esas sensaciones que ahora mismo sí que tenemos que gestionar muy bien, ¿no? Porque son sensaciones de tristeza, de frustración, de miedo, y todo eso los poderes públicos son los que tienen que restaurar desde estos momentos. Una de las cosas que, y además aludiendo a lo que comentabais anteriormente, el espíritu de la transición precisamente fue el llegar a un acuerdo para que las cosas empezasen desde ahí. Y esto es lo que hemos perdido. Y hay muchos partidos, mucha gente joven, que son políticos ahora mismo actuales, que van en contra incluso de ese espíritu, criticándolo y cuestionándolo, como si eso no tuviese nunca que haber sucedido. Bueno, y el espíritu de después de la Guerra Mundial, quiero decir, cuando Europa comprueba que son los principios nacionalistas los que nos han enfrentado durante siglos y decide la eliminación de las fronteras y la constitución de un horizonte europeo más amplio, justamente abomina de estas definiciones nacionales. Claro. O sea, ¿cuántas veces he oído yo este verano en Cataluña? Es que si nos dejasen seríamos tan ricos y tan poderosos como Luxemburgo o como Dinamarca. Pero bueno, vamos a ver si ese es el sueño nacionalista. Si eso es contra lo que Adenauer y De Gasperi y Monnet reaccionaron después de la Guerra Mundial, ¿no?
En fin, ayer me decían, y es la parte buena que vosotros destacáis, ¿no? Un interlocutor que bueno, concretamente un cura, ¿no? del interior de Cataluña, me decía, bueno, yo lo que sí que veo es que en mis feligreses más mayores, que habían estado entusiasmados con el procés porque les habían implicado muchísimo a los ancianos, se veía en la propaganda, con la cuestión de que les iban a subir las pensiones y que iban a ganar no sé cuántos mil y tal, de repente lo que se les ha planteado es la perspectiva de que lo que no van a tener es pensiones en absoluto. Y de repente esa gente está volviendo a la realidad, ¿eh? Qué duro, ¿eh? Sí. Qué duro alimentar las fantasías con mentiras. Es que, vamos a ver, todos los nacionalismos apelan al sentimiento, y la única manera de apelar al sentimiento es a base de crear una realidad idílica, porque si tú planteas la realidad de verdad, nadie, o sea, quiero decir, es muy difícil que le digas a la gente, oye, mira, Cataluña va a ser independiente, pero se va a salir de Europa, y además vamos a tener dificultades porque no nos financian los mercados, y entonces durante unos años al menos lo vamos a pasar, y entonces os pedimos el sacrificio para que seamos independientes. Ese discurso ya no te lo compra tanta gente. Ya te lo compra mucho menos gente. En fin, nos hemos alargado sobre este asunto porque indudablemente constituye el corazón de la actualidad, ¿no? Os recomendamos lo que dice la ABC, ¿no? Que conviene limitar el acceso a la información 2 veces al día, sí, y fomentar el sentido del humor para desconectar de la sensación de peligro, porque es que hay gente que se está envenenando. Déjame mencionar a esos chavales de la resistencia catalana que ponen la música de Manolo Escobar, que el otro día en Ana Rosa los vimos que hacían una votación en su casa, bloque, que decían, éramos 20 y contabilizamos 2.400.000 votos. Recuerdas un voto y contaban ellos 10. No, y además es que decían... Lástima no tener ese trozo, porque ese vídeo está en internet y a lo mejor lo podíamos escuchar si lo hubiésemos localizado. Que se encargaron de contar los votos nulos y desechar los votos, ¿no? Al final a Puigdemont hay que hacer una estatua, porque ha servido de revulsivo para todo el resto de España a la hora de unión y de un montón de cuestiones. Bueno, y de aprender otras cosas. Sí. El valor de la ley, que parece bastante obvio, no lo era en absoluto. En eso el presidente estuvo muy bien el otro día en la Cámara cuando señaló que llevábamos tantos años de paz que los fundamentos de la convivencia no nos habíamos ocupado de inoculárselos a las nuevas generaciones. O sea, el saber que algo tan sutil como el cumplimiento de la ley, que parece que no está presente porque normalmente no nos dedicamos a delinquir, ¿no? Pues constituye realmente la garantía de la convivencia en un país, ¿no? Y además, ese respeto a la ley se ha conculcado, se ha traicionado, con algo tan sencillo, fíjate, como tener que poner en la mitad de un pueblo la estelada en un mástil. Eso es contrario a la ley y constituye una ofensa para quienes no comparten ese ideario. ¿Por qué tienes que imponerte tú sobre el resto? Y se ha abierto un debate incluso dentro de la izquierda. Porque, claro, la izquierda, que a veces abomina de la ley en determinadas circunstancias, no tiene muy presente algo que es muy filosófico y que favorece los ideales de la izquierda. Es que la ley debe ser igual para todos. Y la ley, la diferencia entre una dictadura y una democracia es que en la dictadura el dictador, digamos que retuerce la ley a su favor siempre. Es decir, hay una ley aparente, pero después la ejecución de la ley es según el capricho del dictador, ¿no? Y en una democracia... De democracias encubiertas que hay, realmente que son dictaduras, ¿no? Por eso digo, Maduro, ¿me estás escuchando? Por eso digo que en una democracia precisamente la ley es garantía de igualdad, incluso para las clases populares, que con todos los defectos que tenga nuestra justicia, etcétera, etcétera, pero desde luego... yo, por ejemplo, es una de las cosas que más me ha violentado, lo reconozco, cuando se ha trasladado la imagen de que en este país no se respetan los derechos humanos. A mí, de verdad, eso me ha puesto de los nervios, porque evidentemente en una actuación policial, pues cada uno, en fin, es muy difícil de medir si fue proporcionada o no fue proporcionada. Pero es que en España tenemos una cosa que es la justicia, que si hay algún exceso cometido por la policía, que eso habrá que verlo, tenemos a unos jueces que van a decir si eso es así o no es así, cosa que en las dictaduras no, porque no hay posibilidad es que es intentar hacer aparecer España entera y el trabajo de todos nosotros, pues como, ¿qué te diría yo? Como la Serbia de Milosevic o como Zambia,
Sí, pero bueno, ¿pero de qué están hablando ustedes? ¿De qué opresión? Yo escuchaba el otro día Tardá en la cámara, ¿no? Y digo, ¿pero de qué opresión está hablando este hombre? ¿De qué opresión? Por favor, o sea, serénese usted. Yo comprendo que usted quiera ser independentista, si yo lo entiendo. Pero eso es una estrategia. Dice, no, es que vamos a ser siempre minoría. Digo, bueno, ¿y a mí qué me importa? Quiero decir, es que yo soy minoría con respecto a muchísimas personas que, por ejemplo, en España, pues son partidarias del aborto. Y me aguanto el estar en minoría. Es que es una capacidad del hombre adulto el asimilar que en muchas cosas está en minoría. O sea, no puedes patalear como un niño pequeño porque no se cumple lo que tú deseas. Pero yo creo que en eso también lo comentábamos antes, yo. Es una estrategia de comunicación. Lo que pasa es que hemos perdido... No es que estén convencidos de eso, es que lo utilizan como medio para alcanzar su objetivo. Claro, y aquí la clave está, ¿y qué estamos haciendo, es decir, a nivel estatal, el gobierno, en cuanto a la comunicación? Porque es que eso ya es escandaloso. Esto que estáis comentando lo que evidencia precisamente es que hemos dejado esa parte en la otra parte, y eso no es conveniente. Bueno, ha pasado, perdonadme, en términos de comunicación, que este asunto se ha comido una tertulia alternativa que estaba hoy planificada. Por eso vamos a dar fin a este capítulo y vamos a hablar del tema que nos traía, no sin decir que Cinta ha encontrado el vídeo en cuestión que ha mencionado Javi Peña, que es una forma estupenda de decir, hay que introducir el sentido del humor en la valoración de la realidad, porque esto es muy español y muy atinado. Y este era el diálogo que mantenía Ana Rosa Quintana en Telecinco con un chaval que estaba, Jaume, me parece que se llama. Sí, que se estaba burlando de esta cuestión de los referenda y hablaba del que habían hecho en su comunidad de vecinos. Bueno, esto es uno de los vecinos con más huevos de toda España. Es este edificio de aquí que le está gritando a toda Barcelona Manolo Escobar, con 2 cojones. Todos estos bloques lo están oyendo. Mira, vea. Es que aquí hay una amor a la tierra, tíos. No sé qué hablan en las noticias. Este es el vídeo en el que alguien jalea este fue el primero. Canciones de Manolo Escobar, ¿no? Luego hay otra circunstancia. Este es el diálogo, Anoche hicimos un referéndum en nuestro balcón para decidir si seguíamos en la comunidad de vecinos o nos mancomunábamos con los balcones de la Resistencia que tenemos enfrente. Y al final salió que sí y nos hemos mancomunado. Aunque todavía no está decidido, a lo mejor no. ¿Y cómo quedó el referéndum? Pues éramos 20 y pico en el balcón, hubo 2.400.000 votos, salió que sí, y entonces declaramos eso, pues nuestra independencia. Luego la anulamos y entonces ahora estamos un poco a la espera de ver lo que pasa, todavía no lo sabemos. Está buenísimo, porque dice, tuvimos 2 observadores internacionales, dice que uno fue un vecino de por allá y otro vecino de por allá, dice, al que le contamos la historia y se la creyeron. Sí, era una parodia perfecta de las cosas que hemos tenido que ver. Bueno, vámonos un momentito a la publicidad y después planteamos el tema de la jornada, que ciertamente tiene mucho que ver con nuestras familias, con nuestras realidades sociales, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los vecinos, con todo. Pues el tema social de nuestra tertulia de chicos saltaba esta semana cuando la prensa revelaba que un portal online de alojamientos para universitarios había establecido que casi el 40% de los jóvenes viven con sus padres todavía, incluso superada la treintena, concretamente el 39% de ellos. Es sorprendentísimo el dato, no me digáis. Dentro de poco las residencias universitarias van a tener que tener también pasarelas para los que tienen artritis y señales para los que comienzan a padecer Alzheimer dentro de curso la carrera. Bueno, claro. mira este corte de José Mota, que ha sabido en varias ocasiones captar este problema nacional. Hijo mío, tu madre y yo habíamos pensado que, bueno, a lo mejor va siendo hora de que vayas pensando en buscar un empleo. ¿Qué es lo que pasa, papá? Que ahora tengo 50. En lo que busco, encuentro, tal, no sé qué, pum, me pongo en 52. ¿Sabes? Me espero a los 55 y me pillo la anticipada. Es muy fuerte que mi hijo se jubile antes que yo. Y una cosa es que los hijos se vayan tarde de casa y otra es esto. Un anciano ya, que es que tiene más años que nosotros. Hijo mío, sabemos que el mercado laboral está horrible. No te culpamos por eso. Pero por lo menos cuando te pregunte tu madre, ¿has hecho la cama? ¿Qué le respondiste el otro día?
Estoy a punto, pero que no la hice, papá. Estaba en ese momento, pues, pensando hay que hacer la cama, y tanto agobio tenía. Claro, se le está metiendo demasiada presión a los hijos y al final les revienta la cabeza. Si es que a lo mejor no estamos obrando ni bien. ¿Qué ha pasado del trabajo en la fábrica? Pues nada, papá, que fui para allá y me dice un señor que había allí, el encargado, dice, mira, tienes que llevar estos sacos allá al camión. ¿Y cuántos hay? Dice, 47 sacos. Digo, esto no sé yo, papá. ¿Qué pesaban los sacos? 1,5 kilos. Estamos forzando a la juventud a pique de la hernia. Y eso no se puede. ¿Y qué ha pasado del trabajo en el hotel? Pues nada, que había que ir todos los días, papá. Y le digo, pero no se libra aquí nada. Dice, sí, se libra 2 días. ¿Y cuándo se cobra? Dice, al mes. Digo, ¿cómo el mes? ¿Que tengo que estar un mes esperando a cobrar? ¿Y qué pasó del trabajo en la gestora? Pues nada, me decían que tenía que llegar allá a las 8 de la mañana. Y claro, digo, ¿ya qué hora salgo? Dice, a las 3 de la tarde. Digo, madre mía, eso es un salvajismo. Me dice, ya, pero desde las 3 de la tarde ya tienes toda la tarde libre. Digo, sí, pero cuando salgo a las 3 estoy que no me lamo. Estoy ya hecho polvo. Hay que reconocer que el mercado laboral está imposible. Y en eso el chaval no tiene la culpa. Pero papá, ¿me has tirado el periódico de hoy? No, pero he estado a punto. Es una forma que denota el talento de José Mota de identificar cuestiones como que muchos jóvenes pues no dan ni chapa, se aprovechan de sus padres y luego que a edades inauditas permanecen en el hogar al cuidado de sus mayores, ¿no? Y esto era un tema que nos preocupaba y que queríamos traer a la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez y con nuestro Javi Peña. Sofía Gonzalo tiene algunos datos que pueden resultarnos relevantes para el debate. Exactamente. El central, el que tú comentabas, según esa encuesta realizada por un portal online de alojamiento para universitarios, el 39% de los jóvenes en España vive con sus padres. Vamos a echar un vistazo a los vecinos europeos. Desde luego, los que primero se van de casa son, en primer lugar, los alemanes y luego los ingleses. Realmente son muy poquitos los alemanes que todavía viven con sus padres. Les han preguntado 2.500 europeos. El primero en irse de casa, de abandonar el nido familiar, en un 84%, son los alemanes. A continuación le siguen los ingleses, un 82%, los italianos, los franceses y los portugueses. Y si nos centramos aquí en nuestro país, os voy a dar 3 datos que luego podemos analizar. El primero, que hay un 5% de nuestros jóvenes que, aunque se haya independizado, solo lo ha podido hacer porque sus padres le han dejado una vivienda en propiedad, vamos, que no tienen que pagar nada. Son los únicos prácticamente europeos los únicos europeos que superan a los españoles en eso de que sus padres les dejen una casa ya pagada son los italianos y los británicos. Otro dato interesante, tan solo el 1% de los jóvenes europeos españoles es propietario de una vivienda. O sea, fijaos, solamente el 1% de nuestros españoles tiene acceso a una casa en propiedad, porque él se lo ha pagado o se lo está pagando. Incluso con respecto a este dato, me llama la atención que los portugueses se vayan de casa. Se van de casa más que nosotros y no creo que tengan más casas que nosotros. No. Pero tienen menos paro que nosotros. Tienen menos paro. ¿Tienen menos paro en Portugal? Es que yo lo que veo de esos datos que nos proporcionaba Sofía es que tiene mucha vinculación, bromas aparte, la tasa de paro de los países con que los jóvenes puedan permitirse no salir de su casa, o sea, ya sea para alquilar o para... ¿No crees que también hay algún factor sociofamiliar? Porque, por también, ejemplo, también, sí, yo tengo, por supuesto. me he tenido también unos cuantos datos, también para complementar los de Sofía, y justamente si ves el mapa es sobre todo mucho de la ribera mediterránea, ¿no? Quizá también claro. Es decir, es verdad que está Portugal casi igual que España, está Italia, está Grecia. En Croacia nos ganan, mientras que en España está en 29 y pico años respecto a 26,1 la media europea, en Croacia llegan a los 31 años, o sea que 31,4, o sea que ya están bastante talluditos, pero coincide en esa ribera mediterránea en el que también a lo mejor conjugan también una manera de ser familiar, en el que hay una sobreprotección a los hijos, de que están las mamás que dicen, niño, claro, no te vayas de aquí que yo te plancho la camisa. Yo es que soy de la opinión de que los padres tenemos mucha culpa en esto. Formamos parte de una sociedad muy sobreprotectora, es decir, perdemos el papel protector
que es el que sí que tiene que tener un padre siempre, y damos ese salto a la sobreprotección. Y por lo tanto, nosotros no queremos abandonar a nuestros hijos hasta que no tienen una calidad de vida impresionante, mucho más incluso que José Mota lo decía, que nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso ya les coincide con el retiro. Efectivamente. Los 52, la primera jubilación en la banca. Entonces, tenemos que ver que la sociedad tiene un criterio y un concepto del bienestar que no se adapta a lo que realmente, desde el punto de vista psicológico, nosotros, tanto psiquiatras como psicólogos, siempre decimos, Es decir, esa seguridad, esa sensación de poder hacer frente a todos los problemas en solitario. No, el sujeto español es que siempre mira de reojo a ver quién le saca las castañas del fuego. Y luego hay otro elemento. Primero hay que decir que esto no es una situación nueva, que lo hemos ido viviendo generación a generación, como se ha ido aumentando la edad, porque la gente de mi generación, que yo ya tengo los 50, tampoco nos íbamos de casa con 17 años. No, muchísima gente se ha casado con 30 cuando se ha casado, claro, y ha permanecido esta edad en casa. Claro, por eso digo, entonces, hay otra parte de la situación familiar que favorece todo eso, y es que, digamos que nuestros padres salían de casa, incluso se casaban deprisa y corriendo, porque la educación en la casa era tan estricta, les tenían tan absolutamente controlados y atados. Y porque tampoco había dinero muchas veces para andar manteniendo tantos hijos, es decir, era fundamental que llegada la edad laboral saliesen de casa porque habitualmente consumían el 100% de los recursos. Pero también lo que dice Javier es verdad, porque mira, en el modelo actual, y si no podían llamarnos los oyentes, no tengo inconveniente en dejarles el teléfono por si quieren participar, muchos chicos tienen la cama hecha, el puchero caliente, dinero de bolsillo y capacidad para entrar y salir y llevarse incluso la novia a casa y dormir con ella. Eso te iba a decir. Entonces, claro, en esas circunstancias... hay que subrayarlo, que es así. Claro, entonces, ¿para qué te vas a ir, no? Que si tienes un hotel de extraordinaria calidad, con servicio tutiplén y libertad de movimientos, pues oye, ¿para qué vas a ir? Te voy a dar el teléfono, que por cierto es gratuito, 950-6006, si algún padre con hijos de 52 años en casa nos quiere llamar, 950-6006. No, te decía Cristina, pero claro, ¿cómo reaccionamos nosotros los padres cuando nos dicen nuestros hijos, me voy de casa? Uy, hijo, piénsatelo bien, piénsatelo bien, claro. Entonces... Y yo el único hijo mío que tengo fuera de casa, que ya tiene 26 años y que va estupendamente, siento muchísimo peso en la conciencia. Porque no le hago yo las sopitas. Ahí está. Entonces, no, tenemos que coger y empujar a nuestros hijos cuando nos dicen, me voy de casa, venga, ya, vamos, te animamos. El núcleo del problema sentado en el estudio. Lo ha dicho clarísimamente. No, es verdad, no es una tontería, ese sentimiento de culpabilidad en un momento determinado por la sobreproducción. Por eso decía el tema sociofamiliar mediterráneo. Pero igual que el tema de tener casa en propiedad es una quimera en el 99% del resto de los países occidentales. Es decir, se vive de alquiler habitualmente y ni siquiera mucha gente se plantea... Pero es que ¿sabes qué pasa? Que estamos en un territorio en el que, primero, tampoco favorece el hecho de que los jóvenes no tengan un trabajo estable. O sea, ya no hablamos de tener casa, simplemente es un tema de tener un trabajo estable. Cuando tú tienes un trabajo estable es más fácil que te vayas de casa que... Pero te recuerdo que España ha acuñado el término nini, que se utiliza en el resto del mundo hispanoparlante. Bueno, tú obras periódicos en Sudamérica, etcétera. Y en toda Europa. Nini... No, pero nini es una palabra española. Pero vamos a ver, el plan se utiliza europeo, a nivel mundial actualmente. Pero el plan europeo, digamos, de garantía juvenil no solamente se desarrolla en España, es decir, que es un problema que sacude prácticamente a toda Europa. Obviamente, los países que tienen un 5% de paro, como es el caso de Alemania, del Reino Unido, que es un paro de esos que dicen técnico, ¿no? Pues ahí es mucho más difícil justificar que la gente no se vaya de casa, ¿no? Pero en los países mediterráneos, es que justamente el Mediterráneo es donde también los niveles de paro son mayores. No, y donde hay menos protecciones, porque también es verdad que si nosotros comparamos los datos económicos y cómo actúan nuestros vecinos más del norte, sí que hay muchísimas ayudas a los jóvenes entre una franja entre 20 y 30 años para que precisamente la vida les salga mucho más sencilla. Exacto. Es decir, tienen subvenciones de todo tipo, hasta incluso en la vivienda. Y esto, claro, nosotros aquí no lo tenemos, quizás, claro, porque haya que costearlo económicamente. Y ojo que vamos a peor, porque ahora mismo con el boom de los apartamentos turísticos hay ciudades donde se está poniendo imposible
que los jóvenes hasta alquilen, ya no digamos comprar, sino a ver qué están diciendo los oyentes, Isabel Lobo. Me gusta mucho esto que nos cuenta Mauro por nuestro WhatsApp en el 666 55 40 00, porque tiene que ver con este carácter psicológico que todavía no hemos punzado ahí demasiado. Dice: tengo 34 y soy de los que tuvo que volver a casa de sus padres en plena crisis. Aún no tenía familia ni más responsabilidades, pero ves como tu autoestima baja hasta el suelo. Claro, esto cómo se remonta de ahí, ¿no? También Lucas nos dice que él simplemente, porque no tenía más responsabilidades familiares, pudo volver a casa, pero hay otra gente que lo tiene más complicado. Y Carlota dice: ya no solamente independizarse, sino meterse en ese reto personal y después mantenerse. Ahí están las otras claves. Bueno. Es que eso es lo peor, además, cuando te has independizado y luego tienes que volver a casa por la situación económica, porque te has quedado en el paro, etcétera. Uno de los factores a los que se argumenta de por qué los jóvenes no se van es por este miedo, precisamente, por el miedo a fracasar y por lo tanto tener que volver otra vez a casa de los padres, ¿no? Bueno, pues una vez que se llega... No sé, eso ahí ya se empieza a acercar al chiste de Mota. Chiste de Mota, claro. Como tengo miedo, mejor no afronto esa cuestión, ¿no? Ahí está. Y lo voy eternizando, porque hay otra manera encubierta también de afrontar ese miedo, que son no son los ninis, porque en este caso sí que estudian, pero son las personas con triples máster. Sí. ¿No? Mira, voy a hacer mi tercer máster. Tío, tienes 35 años, ¿sabes más que Einstein ya? Sí. ¿Qué diablos hacer haciendo tu tercer? Es una buena coartada, tú lo sabes. A nosotros en Portal Parador nos llega mucha gente que efectivamente ha terminado 2 másteres y eso es miedo a buscar trabajo, porque muchas veces nos preguntan: ¿y ahora qué puedo seguir estudiando? Y dices, bueno, ¿y si te enfrentas ya a la búsqueda de empleo por un casual? Fíjate. Pero es el miedo, eso casi es un asunto que debe analizar claro, Pedro, pero si nosotros tenemos que responder a los oyentes, bueno, pues les diríamos, es que nunca volveríamos a casa, intentaríamos ver cómo sacamos adelante la vida en otras circunstancias. Yo estoy concluyendo en esta tertulia que voy a volver a casa de mis padres. Sofía, ¿qué decían los oyentes? Claro, en Twitter nos apunta José Martín: salarios dignos, y que en España la vivienda está pensada como negocio, con unos salarios de menos de 1.000 euros y alquileres de 1.000, pues oye, que la cosa es complicada, tiene toda la razón. Claro. O sea, ahora mismo son 1.000 euristas y cualquier apartamento puede costar en alquiler unos Perdóname, 800. Sofía, y si es 1.000 eurista, a este oyente le tenemos que dar la enhorabuena. Sí, porque ya ni siquiera hay 1.000 euristas. Porque hoy en día 700, 800 euros ya es un sueldo de lo más habitual, sobre todo encima entre los más jóvenes, que siempre empiezan cobrando menos dinero que ya cuando llevas unos años de trayectoria, ¿no? Está Mikey del Toro alzando el puño. Tú a callar que eres becario. Vamos, ya quisiera yo haber cobrado lo que cobras tú cuando era becaria. Sí. También es posible independizarse siendo becario. Pero cobra. A punto. Bueno, pero eso ya sería un poco de audacia. Que a lo mejor siendo becario, el tema de compartir piso, tengo aquí datos y también estamos, digamos, por debajo de la media europea, porque en Europa el 56% de los jóvenes vive eso, compartiendo piso, y nosotros estamos en el 46%. Y si pensamos en la residencia... ¿Te vas a mezclar tú con otros pudiendo estar con tu mami? Bueno, a compartir mejor con tu mami. Claro. Y las residencias de estudiantes, que es otra alternativa, bueno, pues solamente el 6% de los jóvenes españoles están en residencias de estudiantes. Son carísimas. Sí, son hoteles. Son carísimas. Bueno, y luego hay otra circunstancia, y es que aquí tenemos una universidad cada 2 kilómetros. Es decir, que en otros países para estudiar se tienen que marchar a otra ciudad. Aquí esa es la razón del sistema alemán. Contaba Sofía que en Alemania es donde los jóvenes están más emancipados y antes, y es que realmente cuando llegan a los 18 años no les queda otra, porque el sistema universitario exige que te vayas a una facultad que no está en tu ciudad. No es que no tengas que irte a la que está en tu ciudad, sino que están repartidos por todo el territorio nacional, tienen clasificación en virtud de su valor académico, y según las notas que hayas sacado se te asigna un punto u otro del país. Claro. Y entonces te corresponde, pues si estás en Berlín, irte a Bonn, si estás en Düsseldorf, irte a Hannover, y si no, a Hamburgo. Y luego hay todo un sistema de becas nacionales que garantizan la subsistencia del estudiante hasta la edad laboral, en la que participan incluso instituciones como el Ejército. Tú puedes recibir un dinero del Ejército y servir al término de la carrera como médico o como jurista en el Ejército, como ingeniero, y devolver el dinero que has recibido, de tal manera que no precisas depender de tus padres. Claro,
Pero sí, aquí muchas veces se ha comentado que en muchas ocasiones, en lugar de tener tantas facultades, al Estado le saldría más rentable pagar unas becas que permitieran a los chavales trasladarse a la ciudad donde pueden estudiar aquello que desean, que abrir facultades de, no sé, de medicina que han sido al Cuenca. final los emblemas y los blasones de estas autonomías que ahora nos dan tantos pensamientos y tantos quebraderos de cabeza, porque mejor vale tener 5 universidades bien preparadas de ingenieros que 55, ¿no? Efectivamente. Y si puedes tener un aeropuerto en tu pueblo, pues ¿por qué no lo vas a tener? Claro, vacío. Vacío. Además. Bueno, chicos, gracias a Gaona, a Martínez y a Javi Peña. Es más posible, teniendo en cuenta su perfil psicológico y su comportamiento hasta ahora, el del señor Carles Puigdemont, que tenga usted que echar mano de sus desencriptadores y especialistas en espionaje, porque a lo mejor dice donde digo Diego y Verdes las han segado y yo andaba por aquí y no se sabe si me he independizado o me he independizado a medias. Si la respuesta es suficientemente ambigua, ¿cuál va a ser la respuesta del Estado? Pues la respuesta es que se entenderá que ha dicho que sí ha declarado la independencia, porque aquí ya no cabe ambigüedades. Les decía antes que tiene que decir sí o no. Aquí ya no se trata de decir algo ambiguo que permita interpretaciones distintas dependiendo de la persona que quiera entender una cosa o que quiera justificar otra. Y por tanto, si dice que no, pues se habrá puesto nuevamente fuera del marco de la ley. Habrá demostrado que cuando ofrecía un diálogo no lo hacía con sinceridad, sino que quería seguir avanzando en esta deriva que ha llevado al pueblo catalán a ponerlo al borde de un precipicio y, como le venimos insistiendo hace mucho tiempo, que vuelva a la normalidad, que siempre hay que tener esos recursos desde el punto de vista de la política para saber pues reconducir alguna situación por el bien de todos los españoles. Y creo que este es el momento adecuado. Si contesta con una ambigüedad, significará que no quiere el diálogo y que, por tanto, el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, que le ha tendido una mano de una manera muy sincera, pues tendrá que aplicar las medidas que correspondan. Realmente hay quien se pregunta si no sería incluso mejor aplicar directamente el 155, en el sentido de que es tan grave lo que hemos descubierto que acontece en Cataluña, cuando hemos caído en la cuenta de que hay un parasistema montado detrás del Estado español, que realmente eso hay que desmontarlo. ¿Usted qué opina? Bien, pues yo siempre me inclino por el diálogo, porque creo que en los momentos clave, cuando el diálogo se ha impuesto a cualquier otra medida, yo creo que ha sido muy provechoso. Y como soy un ferviente defensor de aquella generación que hizo posible, tras el fallecimiento de Franco en el año 75, de renunciar a cosas importantes cada uno en aras del bien común, defiendo aquella generación de políticos que fue capaz de construir la mejor constitución que hemos tenido, que es la Constitución del 78, que por primera vez en España ha sido una constitución de todos y para todos, no de unos contra otros. Y por eso soy un defensor del diálogo y creo que ese diálogo además nos va a permitir también que, aplicando la ley, todo aquello que esté fuera del marco pues deba de desaparecer. Cuando digo deba de desaparecer es porque todo aquello que está fuera de la ley pues tendrá que corregirse y sin duda alguna lo vamos a hacer. No olvide que todo esto que está ahora saliendo sin duda alguna ha sido fruto por la investigación que ha llevado también a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han sido capaces una vez más de demostrar la capacidad que tienen, al mismo tiempo la profesionalidad y también sin duda alguna que defienden los intereses generales de todos los españoles y no están defendiendo los intereses particulares ni de ningún partido ni tampoco de ellos, por supuesto. Están defendiendo los intereses generales. Ellos han sabido descubrir qué es lo que había y sin duda alguna habrá que corregir a todo aquello que esté al margen de la ley y que suponga sin duda alguna una extralimitación. Gravísima la actitud en el pasado 1 de octubre de los mandos de los Mossos de Escuadra. Hemos visto a los Mossos de Escuadra escoltar tractores en los valles de los Pirineos. O sea, los payeses conduciendo tractores para interceptar las carreteras y los Mossos de Escuadra acompañándolos de forma triunfante. ¿Con esto qué se va a hacer? Mire, ese tema está judicializado.
y hoy por hoy será la autoridad judicial, igual que en su día la autoridad judicial fue quien encomendó que intervinieran los Mossos en algún sentido, en otro distinto que intervinieran las fuerzas y cuerpos de seguridad pues del Estado, pues también de la ejecución de las medidas que había acordado la autoridad judicial por parte de los distintos cuerpos, será ella quien tenga que determinar quién y de qué manera ha cumplido cada uno las instrucciones que había dado. Por tanto, estando sometido a decisión judicial, creo que sería un atrevimiento por mi parte, y también creo que quizás incluso una falta de prudencia pronunciarme al respecto, y lo que hay que hacer es esperar la decisión de los jueces, que seguro pues será pues lo más rápida posible, y se podrá analizar ya el cumplimiento, el grado de cumplimiento de cada uno de los cuerpos de seguridad que han tenido responsabilidades el día 1 de octubre. Hay más que rumores, cartas abiertas incluso en los medios de comunicación. Es noticia hoy la carta abierta de un mosso al ministro del Interior, en el que explica que hay todo un grupo de mossos que se sienten secuestrados dentro de la policía catalana y que sus nombres aparecen en listas de españolistas y que se le está haciendo la vida imposible. Y ciertos rumores de Twitter y de VAR. El Gobierno se ha aliado con todo el arco de partidos constitucionalistas, Ciudadanos, PSOE, PNV, y ha exigido a Carles Puigdemont que reconozca abiertamente si se declara en rebelión. En este momento, a las 10 de la mañana del sábado 14 de octubre, tiene este señor 48 horas para responder escuetamente, sí o no, nada más. A las 10 de la mañana del lunes se le espera. No que sí pero no, ni si te he visto no me acuerdo, ni verdes las han segado y yo no estaba pío pío. ¿Sí o no? Simplemente. La alternativa de Puigdemont ahora es muy simple. O se retracta de lo que parece ser un golpe de Estado y se enfrenta a las CUP y a la Asamblea Nacional Catalana, o se le aplica a Cataluña la sujeción de la autonomía por el artículo 155. Él verá. Señor ministro, buenos días. Buenos días, Cristina. Ante todo, decirle a don Juan Ignacio Zoido que muchos nos alegramos enormemente del enorme aplauso que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se llevaron con motivo de la fiesta nacional el pasado 12 de octubre y que creo que dice mucho del amor de la gente. La verdad es que fue muy emotivo como el público, de manera espontánea a lo largo de todo el paso de los vehículos de la Policía Nacional y también del paso de la Guardia Civil, pues supieron reconocer lo que se viene advirtiendo ya durante hace muchos años, y es que son tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil dos de las instituciones más valoradas por los españoles, y eso demuestra que no es fruto de lo que hacen un día ni hacen dos, sino lo que vienen haciendo durante tantos años, que no es otra cosa que defender la libertad y los derechos de todos. Sin ellos no habría democracia y sin ellos no tendríamos la convivencia en paz que tenemos. Por eso yo creo que el otro día la reacción pues fue también un poco fruto de que hayan comprobado, como en algún sitio, como ha sido en Cataluña, por parte de algunos, no de todos, porque han tenido el reconocimiento y lo siguen teniendo de muchísimos catalanes, pero ha habido otros que los han sin duda alguna acosado. Y la respuesta del pueblo español ha sido estar una vez más con aquellos que defienden nuestra libertad y el libre ejercicio de los derechos. Efectivamente. Pues nuestro abrazo más cariñoso a todos ellos y preguntarle qué espera usted el lunes. A las 10 de la mañana del lunes tiene el señor Puigdemont que decir si ha traicionado o no, si está o no en rebelión, si ha declarado o no la independencia. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo le puedo decir lo que a mí me gustaría que pasara. Y es que las autoridades catalanas volvieran nuevamente a la normalidad institucional, porque ello supondría también estabilizar la convivencia ciudadana, estabilizar la economía y, desde luego, poner fin a esta inestabilidad de convivencia, inestabilidad que ha supuesto un enfrentamiento entre catalanes y también una estabilidad desde el punto de vista económico. Lo comentaba usted en su introducción del programa, en el editorial, cuando hablaba las empresas que han salido, el riesgo que se está corriendo, que no solo esté en recesión, sino que, por ejemplo, le puedo decir dos datos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, desde el punto de vista de las inversiones,
pues ha disminuido un 13%, mientras que crece un 10% en todo el resto de España. Eso significa que ha perdido 23 puntos en cuanto a las inversiones. Y en los últimos días se ha demostrado una bajada de entre el 20 y el 30% de la demanda hotelera. Eso significa que sin duda alguna han entrado en una situación muy crítica y por tanto yo creo que el señor Puigdemont lo que tiene que hacer, también usted lo destacaba, la respuesta es muy sencilla, sí o no ha declarado usted la independencia, ya está bien de ambigüedades y por tanto lo que tiene que dar lugar es a una respuesta inequívoca, una respuesta que no dé lugar pues a nuevas interpretaciones, porque está en juego algo que es muy importante, que es la convivencia de todos los catalanes, está también en juego lo que es el bienestar de Cataluña y de España, porque todos juntos es donde tenemos que seguir ampliando nuestro bienestar, ampliando nuestro marco de ejercicio libre de los derechos, que todos juntos lo conseguimos en el año 78. Así que abandone el estar fuera del marco legal, que vuelva a la normalidad institucional, que tiene campo para ello, y a partir de ese momento, pues el diálogo sincero, que creo que es bueno, y que ya se hizo en el año 78 y en los años anteriores, y que aquello dio lugar, sin duda alguna, a que pudiéramos avanzar mucho. Creo que es una gran oportunidad y, desde luego, tiene la pelota en su tejado ahora mismo el señor Puigdemont. Tiene la oportunidad de demostrar, si quiere dialogar de verdad, un diálogo serio y sincero dentro del marco legal, no fuera de la ley, y un diálogo dentro de lo que es el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Allí están 350 diputados y diputadas que representan y que defienden los intereses de todos los españoles. Y ahí es en el marco en el que se debe de construir ese diálogo sincero que permita encontrar una solución para el futuro. Ministro, es posible que diga que sí o que no, pero... Muy buenos días. Hola, hola, hola. Te saluda Cristina López Schlichting. ¿Cómo es posible esto? Pero vamos a ver, ¿por qué tengo la redacción así? A 14 de octubre he estado dudando a la hora de vestirme esta mañana entre un vestido de tirantes o una blusa. Marci Ortega anda por ahí con túnica playera. Jesús García Ercilla con chanclas. Sofía Gonzalo, Isa Lobo y Cinta Molina llevan tops. Y Adrián Sánchez y Maiki del Toro van en pantalón corto. ¿Cómo es posible pasar calor por la noche? Las playas están saturadas y el periódico de Cataluña lleva en portada que 2 zonas en concreto del litoral de Barcelona no llegan en estos momentos al mínimo de comodidad de 4 metros por usuario. Es evidente que este segundo verano, no es normal. Esto es un problema inevitable y grave. Y grave es, por ejemplo, la carta que he recibido de una monja española, catalana por más señas desde el Congo, donde me explica que por los disturbios militares y políticos ha tenido que ser testigo de cómo una turba sacaba los ojos a un hombre y luego le ponía al cuello un neumático antes de prenderle fuego frente a una multitud entusiasmada. Eso son problemas. Me gustaría saber qué necesidad tenemos de vernos en una segunda crisis económica en España por culpa de Trapero, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Carme Forcadell o Puigdemont. ¿Qué se les habrá metido en la cabeza a estos señores? ¿Qué sueño de grandeza nacional y felicidad en la tierra prometida que nos están arrastrando a todos al abismo? ¿Acaso no hemos tenido bastante de supernaciones poderosas y de expansiones imperialistas bajo la bandera de la raza y la lengua? Otra vez el mito nacionalista en Europa. Esta vez con lo de la nación pequeña más rica de Europa, al estilo de Dinamarca o Luxemburgo. Cada mañana nos levantamos con una prueba más de que un grupo de hombres y mujeres nos ha traicionado a los demás y que llevan años labrando una sedición a espaldas de todos. Colegios y clases donde se explica que la Guardia Civil, la policía o el rey son malos. Medios de comunicación que llaman al referéndum ilegal o los levantamientos callejeros. Mossos de escuadra que traicionan a sus compañeros y al Estado. El idioma utilizado como ariete y para levantar fronteras. Hoy abre su edición el diario El País con la noticia de que la Generalitat está creando
un Estado independiente en la red mediante un sistema informático con la ayuda de Estonia, uno de los países más avanzados en las novedades informáticas. Un consorcio público pagado por la Administración se ha dedicado a elaborar un censo de la población, un listado de organizaciones públicas y de empresas privadas y un registro de la propiedad. Sería la estructura de la Cataluña independiente. Creíamos que nuestro problema era la crisis económica y el paro, y luchábamos como leones contra ella. O el terrible terrorismo de ETA, que hemos saldado apretando los dientes entre todos, y detrás del esfuerzo noble de la policía y la Guardia Civil. Y resulta que a las espaldas de todos se estaba larvando un Estado paralelo en Cataluña sin que nos diésemos cuenta. Un Estado con fuerzas policiales propias, con comités ciudadanos paralelos, con embajadas alternativas y redes de comunicación secesionistas. Y cuando nos hemos querido recuperar del shock, Cataluña está partida en dos por una red de odio, porque los independentistas dicen que los otros, los catalanes que no están de acuerdo, son traidores, colaboracionistas, butiflers. ¡Qué horror! De nuevo, los años 30, los odios de la Guerra Civil y la Guerra Mundial. Se están elaborando listas de jueces traidores, de funcionarios traidores, de profesores y maestros traidores, de alumnos traidores y hasta de mozos traidores. ¿Qué es esto? ¿Otra vez la limpieza racial? Hay tanto susto por lo descubierto que la estructura económica de Cataluña ha huido despavorida. 540 empresas es las cifras de los que se han ido. Esto porque cotizan en el IBEX y son suficientemente grandes para advertirlo. Muchísimas más, empresas pequeñas y personas, se están yendo. El Gobierno anunció ayer, tras el Consejo de Ministros, que habrá que revisar a la baja las cifras económicas para 2018. Y hay quien, de repente, ha experimentado una urgencia para solucionar todo. Lo que llevamos dejando de espaldas 20 años. Por volver a aplicar la ley en Cataluña, que en las escuelas simplemente se enseñe, que en el Parlamento Autonómico se haga solo política local, que los mozos nos defiendan y los periódicos y los periodistas locales dejen de agitar la insurrección de la calle. Y hay quien quiere desarbolar ya mismo la autonomía y aplicar directamente el artículo 155. Frente a ciertas urgencias y ciertos puñetazos en la mesa, ¿puede decirnos sobre esto? Bien, es cierto que son comentarios que surgen. Sin duda alguna he leído esa carta en un diario de difusión nacional y yo no la he recibido. Personalmente no ha llegado todavía a mi poder. No sé si se identifican, si se trata de personas anónimas. Lo que sí puedo decirle es que si lo que dicen es verdad, pues es motivo de preocupación, porque a los profesionales de seguridad hay que dejarle que ellos actúen con los criterios que le marca su propia profesionalidad y la especialización que tiene cada uno, y no debe de politizarse las actuaciones de las fuerzas de seguridad, y que sin duda alguna el Ministerio del Interior siempre estará para poder corregir alguna disfunción en el ámbito de nuestras competencias, porque siempre he sido muy escrupuloso a la hora de respetar las competencias de los mozos de escuadra, que por otro lado también he de decirle que cada vez que he estado en Barcelona, antes y después del día 1 de octubre, de esos mozos a los que me he estado encontrando por la calle, no he tenido nada más que muestra de mucho respeto y de una atención, incluso yo le diría de una cordialidad muy por encima de lo que sería exigible. Por tanto, creo que también hay que destacar que hay muchísimos mozos de escuadra que creo que hacen su labor, que la hacen muy bien, que están preparados y que sin duda alguna no deben de tener ningún problema en seguir defendiendo lo que tienen que ser los intereses y los derechos, sin duda alguna, de todos los catalanes, piensen como piensen. En esta carta se habla también de la posibilidad de que unos mozos que están a disgusto pasen a la Policía Nacional. Es un asunto que se ha planteado ya en otros días. ¿Se contempla esa posibilidad? Bien, ahora mismo no es el mejor momento para poder estar analizando esa situación. Como siempre, nosotros, al ser una posibilidad que está prevista en la ley, pues en su momento, pues también, si es necesario,
sin duda alguna hablaremos y veremos la posibilidad de que podamos dar salida a esa situación en la que se encuentren algunos Mossos de Escuadra. Pero insisto que ahora, hoy por hoy, no es la prioridad. La prioridad es que pudieran las autoridades catalanas reconducir la situación que acaban de desencadenar y que volvieran a la normalidad institucional, y dentro de esa normalidad institucional que podamos corregir cualquier disfunción que se haya podido producir, que mejoremos la coordinación, que todo lo que tiene que ser la planificación, pues que sea algo en beneficio de todos y no de unos cuantos. Y ahí es donde creo que tenemos nosotros que estar ahora mismo centrados en todos nuestros esfuerzos, al igual que, como es lógico, pues todo el despliegue que ahora mismo tenemos allí de apoyo a los Mossos, por si hay que garantizar el orden público, pero también si tenemos que dar respuesta a todos los requerimientos de la autoridad judicial y fiscal, pues creo que a que se encuentren bien esos hombres y mujeres que de la Policía Nacional y Guardia Civil están allí, que se encuentren en las mejores condiciones posibles para que después puedan también cumplir con sus obligaciones. Esa sí que es una auténtica prioridad ahora mismo para nosotros, que ellos se encuentren bien y que se encuentren con el ánimo y con las ganas de poder colaborar a resolver la situación que ahora mismo está atravesando Cataluña. Verdaderamente ha sido muy doloroso ver a los policías nacionales, a la Guardia Civil, hostigados en algunos hoteles locales, en ocasiones pues por grupos de la ANC y de Òmnium Cultural. Después ha habido, tremendo. Luego ha habido una reacción generosa de la gente que incluso ha ofrecido sus casas. Lo cierto es que ahora mismo la situación es delicada, porque hemos escuchado cosas tan graves como lo voy a decir directamente, a Mónica Terribas en Cataluña Radio decir que lo que ha empezado en la calle tendrá que acabar en la calle, que es una insinuación de revuelta callejera. Hemos escuchado a líderes de la ANC hablar de la posibilidad de que la población se organice en comités y que organice bloqueos y algaradas en las calles. Me imagino que este escenario está en la preocupación también del ministro del Interior y que tiene provistas las soluciones. Por supuesto, por eso he mantenido en la última semana, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, que mientras sea necesario, la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirá allí con el despliegue de apoyo y de refuerzo que ha mantenido, porque deben de saber todos los catalanes y todos los españoles que lo que hemos reforzado las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil porque era necesario y porque se ha demostrado que era la medida adecuada que teníamos que tomar desde el Gobierno de España. Pero que sepa todo el mundo que allí hay diariamente muchos guardias civiles y muchos policías nacionales que están cumpliendo con su obligación, porque los Mossos de Escuadra tienen unas competencias, pero también tienen competencia la Policía Nacional y la Guardia Civil y también la desempeñan. Muchos de ellos catalanes que han nacido y que viven allí y que no quieren irse. ¿Por qué? Pues porque son catalanes y por tanto yo creo, insisto, que es el momento de promover un diálogo sincero, como ha hecho el presidente Rajoy, y que vuelvan a la normalidad institucional. Es la mejor manera, insisto, en recuperar no solo lo que es la estabilidad en la convivencia, sino una estabilidad económica que sin duda alguna tiene que ser el motor para el crecimiento económico y por tanto creación de empleo, que es lo que verdaderamente hoy le importa también a todos los catalanes y le importa a todos los españoles, que podamos seguir juntos creciendo y generando empleo. Pues muchísimas gracias al ministro del Interior, al responsable de la seguridad de España en estos momentos tan delicados, a don Juan Ignacio Zoido. Gracias por haberse acercado a los oyentes de COPE en este momento histórico. Muchas gracias, Cristina, por la sensibilidad con la que ha estado tratando durante muchos días esta situación que han vivido policías nacionales y guardias civiles que cumplían con su deber. Y muchas gracias por darme la oportunidad de nuevamente en el día de hoy reclamar diálogo de verdad sincero para salir de esta situación por el bien de todos los españoles, en especial de esos niños que hoy día están creciendo y que deben de crecer sin duda alguna en el diálogo y no en el fomento del odio. Efectivamente. Muchísimas gracias, ministro. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ha sido durísimo comprender de repente como nación que hemos sido traicionados por un grupo de ciudadanos, no precisamente por los catalanes, sino por una parte de Cataluña que se ha empoderado de la administración y de las estructuras del Estado para volver a diseminar ideas nacionalistas, ideas de exclusión en las escuelas, en los medios de comunicación, listas en las que se incluye a jueces partidarios del régimen,
régimen y los que no, funcionarios, mozos de escuadra que están siendo hostigados por sus compañeros. Qué vergüenza y qué pena y qué larga tarea queda por delante de aplicación de la ley y de las leyes en España. Sin embargo, ha surgido una esperanza que ha sido la reacción, y no solamente la reacción del rey a la cabeza del orden constitucional y de los partidos constitucionalistas de la mano, el PP, el Partido Socialista, incluido el Partido Socialista de Cataluña, que era difícil la cosa, Ciudadanos, el PNV, sino también las grandes manifestaciones, las del pasado día 12 y la previa grande constitucional a favor de la unidad de la nación y la recuperación del Sejm. A raíz de estos gestos ha cambiado cosas físicas incluso en Cataluña, porque antes apenas se veían más que esteladas y como mucho señeras en las ventanas. Ahora vuelven a aparecer otra vez banderas españolas y hay gente que dice que ha perdido el miedo. Otros no han perdido el miedo, pero al menos se atreven a hablar. Le hemos preguntado a nuestro Diego González, que está por Barcelona pulsando la actualidad en estas últimas 48 horas antes del ultimátum proporcionado a las 10 y que vencerá a las 10 de la mañana del lunes a Carles Puigdemont, cómo está el ambiente y si hay menos miedo o más positividad. Vamos a ver qué nos cuenta. La euforia, la desilusión en apenas 8 segundos. Es lo que ocurrió en los alrededores del Parlamento catalán el pasado martes, después de escuchar la declaración de Puigdemont. Esa desilusión se ha trasladado a las calles, se palpa en el ambiente y también se ve en las fachadas de los edificios. Todavía quedan esteladas, pero alguna que otra ha desaparecido. Me lo cuenta David, del barrio de Sants. Últimamente hay esteladas, pero hay menos. Y después de todo esto que está pasando aquí en Cataluña, se ha levantado también el sentimiento español y mucha gente ya no nos callamos, salimos a la calle y ponemos nuestros símbolos nacionales en nuestros balcones. Mercedes, de Sabadell. Alguna estelada menos, sobre todo en los barrios. Tanto en el centro, que es más independentista, tampoco lo he notado tanto, igual alguna, pero se notan más en los barrios al ser menos las esteladas que había, y entonces te das más cuenta cuando desaparecen, ¿no? Otoñi, de Granollers. Que hay muchas más banderas españolas colgadas en los balcones. Posiblemente siguen estando las mismas esteladas, pero te sorprende la gente que ha colgado su bandera sin miedo. Creo que el pasado domingo, sumado con la fuga de empresas que durante estos días estamos viendo aquí en Cataluña, ha creado un antes y un después en este desafío independentista. Y creo que se ha acabado con el miedo de sentirse español. Juanse, del barrio de San Andreu, me cuenta una de las posibles claves de por qué aparecen y desaparecen las banderas. Ha habido dos momentos claros de aumento de bandera. Uno de ellos ha sido el 2 de octubre, después de lo que la mayoría de catalanes sintieron como una agresión policial, incluso los que iban en contra del referéndum, y otro el 9 de octubre, después de la manifestación constitucionalista, nos han aparecido bastantes banderas españolas. En lo que sí coinciden todos, y cada uno de ellos, es en el cambio de estado de ánimo de la población no independentista. Después de esta semana han sentido mucho alivio. El día 8, cuando salimos muchos catalanes, barceloneses, y vino gente del resto de España a la calle,